En el quinto día de la creación, Dios creó seres vivientes en las aguas y aves que volaban sobre la tierra. Al crear las corrientes de las aguas, todo ser viviente pudo vivir por la energía vital que proporciona el agua. Es lo mismo espiritualmente, así como ningún ser puede sobrevivir sin agua, un hombre con espíritu, alma y cuerpo debe recibir agua espiritual para sobrevivir. Dios creó ambientes atmosféricos apropiados para que todo ser vivo pudiera respirar. Luego creó las aves según su especie. La superficie de la Tierra, que al principio era una, empezó a dividirse en varias fracciones debido a las fuerzas conjuntas gravitacionales del Sol, la Luna y la Tierra. Dios hizo toda esta obra de la creación entre el cuarto y el quinto día de la creación. Esto es posible si se efectúa en el fluir del tiempo espiritual dentro del espacio espiritual, rodeado por la luz primigenia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el tercer día, cuando Dios hizo que las aguas se juntaran y apareciera la tierra seca, había un solo mar y una sola tierra seca, que es lo que se conoce como el gran supercontinente. Las aguas se juntaron alrededor del polo norte, mientras que la tierra seca apareció con el polo sur en su centro. Sin embargo, después que en el cuarto día se creó el sol, la luna y las estrellas, la tierra comenzó a operar y funcionar por sí misma y empezaron a producirse cambios en todos los ámbitos. La tierra, que originalmente era una, comenzó a dividirse y separarse en varios continentes debido a las fuerzas gravitacionales compuestas por el sol, la luna y la tierra. En el quinto día de la creación ya había varios mares. Para que hubiera varios mares, primero debía haberse fragmentado la tierra seca. Todo este proceso tuvo lugar en relativo poco tiempo, es decir, entre el cuarto y el quinto día de la creación. La tierra, que originalmente era una, comenzó a fragmentarse y dispersarse en varios continentes separados. Algunos de ellos se convirtieron en grandes islas. Debido a esto, surgieron varios mares. Los científicos afirman que esto sucedió durante decenas de millones de años. No obstante, Dios lo hizo durante el cuarto y el quinto día de la creación. Esto fue posible en el flujo del tiempo espiritual dentro del espacio espiritual, rodeado por la luz originaria o primera. Por cierto, en el quinto día, la tierra seca y los mares no se parecían a los actuales. En ese momento, Dios preparó el ámbito o entorno básico para formar los 5 océanos y los 6 continentes que actualmente existen. Durante los 6 días de la creación, Dios puso el fundamento sobre el cual se crearía el mejor entorno para la vida del ser humano. Este marco cambió imperceptiblemente poco a poco durante un largo periodo de tiempo hasta convertirse en lo que es ahora. Debido a que ese cambio fue paulatino y pausado, los seres vivos en este planeta no se vieron afectados significativamente. Si la Tierra se hubiese dividido o dispersado de forma brusca después de finalizar los 6 días de la creación, hubiera sido más que difícil para los seres vivos sobrevivir después de esos drásticos cambios del medio ambiente. Por ejemplo, los pingüinos viven en las regiones polares, que son frías, mientras que los monos viven en las áreas tropicales cerca del Ecuador. Para cada animal existe un clima y un entorno o hábitat adecuado para vivir. Lo mismo ocurre con los peces en el mar. Puede confirmarlo por el hecho que se capturan diferentes tipos de peces según la temperatura en distintas áreas en el mar. En algunas zonas hay ballenas, en otras hay abadejos o el llamado bacalao. En cuanto al bacalao, dependiendo de la zona donde se le capture, su sabor es diferente. Otro ejemplo es la corvina, que es sabrosa y más cara si se pesca en un área específica. Sabe diferente. Dependiendo de la zona donde se capturen, los pescados son más sabrosos y también más caros. Como decía, Dios creó un hábitat adecuado para cada animal y planta, y ese fundamento o marco básico para la tierra y para los mares que proporcionan
el entorno de vida adecuado para los seres vivos ya se había terminado antes del quinto día de la creación. Hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 21 leemos: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Dios primero creó el entorno de vida adecuado para todo ser viviente en la tierra. Luego creó los animales según su especie en cada hábitat acondicionado para la vida de cada especie. En otras palabras, Dios dotó a todos y cada uno de los animales con la capacidad de sobrevivir en su propio entorno. En el principio, los animales no tenían maldad porque fueron creados por la palabra y el poder de Dios. No habían animales feroces que atacaran a los más débiles. No habían animales depredadores. Por la ley establecida por Dios, ningún ser vivo dañaba a otro, sino que todos convivían en paz. Lo mismo sucedió con los animales que Dios creó en la tierra el sexto día. Entre los seres que reptan en la tierra, las aves que vuelan en el aire y los peces en las aguas, no había ninguno que se alimentara de otro. Reitero, no había ningún animal depredador. En ese momento, todos los animales se alimentaban y nutrían solo de plantas y agua. Sin embargo, a medida que la tierra se impregnó cada vez más de maldad, algunos de los animales también adquirieron esa misma naturaleza. De ahí que la mayoría de ellos comenzaron a alimentarse de carne. Por cierto, una vez que el reino del milenio comience, luego de los 7 años de la gran tribulación, todo el entorno de vida en la tierra se restaurará a lo que era durante la creación, y los animales volverán a tener esa característica de mansedumbre sin maldad alguna. En Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9 leemos esto: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja». ¿Se imaginan, hermanos? Ya no habrán animales carnívoros, serán todos dóciles y mansos, se alimentarán de pasto, y el león comerá heno como el buey y la vaca. Finaliza el pasaje: «Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora». No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, todo esto sucederá durante el reino del milenio. Será como era al principio, cuando Dios creó la tierra. No había maldad. La tierra era un lugar pacífico y hermoso. Hermanos, la mayoría de los animales que Dios creó tienen en común un instinto único, y es el instinto de búsqueda o de retorno a su lugar de origen. Este instinto es la capacidad inherente e innata de un ave, pez o animal para identificar y retornar a su lugar materno de origen, que es su hábitat o territorio para desovar o reproducirse. Por ejemplo, en las zonas rurales, las golondrinas llegan en primavera. Anidan generalmente en el interior de edificaciones accesibles como graneros, establos, debajo de puentes y embarcaderos o sobre una viga o alero. Se reproducen, ponen huevos y los polluelos crecen y se van. Al año siguiente, los polluelos, que ahora son golondrinas jóvenes, regresan al lugar donde nacieron. Las golondrinas son aves migratorias que vienen a Corea durante el verano y se van en otoño. Por otro lado, los gansos salvajes vienen a Corea durante el invierno y emigran en primavera. Migran a un lugar frío. Hace tiempo, el corazón de las personas era más suave y gentil. Las golondrinas venían y anidaban
bajo los aleros o dinteles de los graneros. Debido a que anidaban en lo alto de esos aleros, sus deposiciones caían al suelo. Claro, hubiera sido mejor si lo hicieran en otro lugar. Luego de reproducirse y parir a sus crías, permanecían en el mismo lugar hasta que los polluelos crecían y comenzaban a volar. Los polluelos evacuaban sus residuos fuera del nido, y en cada nido había 6 o 7 polluelos. En general, en un establo o granero no había solo un nido, había 2 o incluso 3. Debido a eso, el lugar se llenaba de excremento, lo cual no era muy agradable para los dueños de casa porque, aparte del olor, les tomaba un buen tiempo limpiar todo eso. Aún así, no ahuyentaban a las golondrinas. A pesar que podían haberlo hecho, simplemente las dejaban vivir allí. Todos los días tenían que limpiar el suelo. Me pregunto si hoy en día la gente haría lo mismo. ¿Saben algo? Lo dudo. Realmente lo dudo. Bueno, volviendo al mensaje. Se realizó un experimento con aves migratorias. Colocaron los huevos de un ave migratoria a cientos de kilómetros de donde se encontraba. Sin embargo, cuando los polluelos nacieron, también volaron en la misma dirección. Es decir, se confirmó que esas aves migratorias no aprenden la ruta de regreso de sus padres. No obstante, la conocen por instinto. Hay algunos peces que tienen ese instinto de búsqueda de su lugar o hábitat de origen. Tomemos el salmón como ejemplo. Generalmente los salmones nacen en un río, salen al océano y crecen. Y luego nadan de regreso al río donde nacieron. Después de 3 o 6 años de haber partido hacia el océano, ya de adultos, nadan de regreso al río natal materno y ahí se reproducen y desovan. Algunos salmones del Atlántico repiten un par de veces su recorrido entre el río y el océano. Cuando el camino al océano está bloqueado, se adaptan al agua dulce. Excepto en casos tan específicos, la mayoría de los salmones regresan al lugar donde nacieron y mueren allí luego de desovar. La pregunta obvia es, ¿cómo pueden los salmones nadar río arriba de regreso al río exacto donde nacieron luego de haber vivido su vida adulta en el mar durante años? Ahora están viendo salmones nadando contra la corriente. Impresionantes, ¿verdad? ¿Por qué regresan a su lugar natal materno incluso nadando en contra de la fuerte corriente? Y la distancia es bastante larga. Vuelven a su lugar de origen en lugar de desovar en otro lugar más cercano. Otro estudio descubrió que el porcentaje de salmones que regresaban a su río natal disminuyó en gran medida después que se había cambiado artificialmente el olor del río. Debido a ello, se había paralizado su sentido del olfato. Por esas observaciones se pudo inferir que los salmones recuerdan el olor del río donde nacieron incluso después de vivir en el océano durante años, lo cual es realmente asombroso. Parece increíble, ¿cierto? Les digo por qué. Es porque el agua del río llega y se esparce en el mar. ¿Cómo podría entonces el salmón que nada desde muy lejos durante años oler en el mar el agua del río donde nació y regresar a ese mismo lugar? No tiene sentido. Ese instinto de rastreo que tienen los salmones o las aves migratorias no es el resultado de la evolución, más bien fue Dios quien lo dotó. Dios creó cada animal, cada insecto y cada ave para que viviera una vida propia según su especie. Lo mismo ocurre con todos los insectos, grandes y pequeños. Por cierto,
Dios también les dio un instinto a los seres humanos. Debido a la semilla de vida que Dios sembró en cada hombre, anhelamos nuestro hogar eterno en el cielo. La semilla de vida es una pequeña porción de la luz originaria de Dios. De ahí que el ser humano busca a Dios y anhela la eternidad. Una vez que nuestra semilla de vida revive y sigue la dirección y guía del Espíritu Santo, podremos encontrar el camino a nuestro verdadero hogar materno, tal cual lo hace el salmón. Sin embargo, Satanás controlará a aquellos cuya semilla de vida no ha vuelto a nacer y al final irán al infierno. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor. Aquí se refiere a una mejor patria o morada. Continúa el versículo, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, si el salmón puede superar el duro y peligroso viaje de nadar contra la corriente para encontrar el camino a su casa, le pregunto, nosotros, como hijos de Dios, ¿acaso no deberíamos correr la buena carrera de la fe hacia nuestro verdadero hogar en el cielo con una mayor pasión y entrega? Hermanos, debemos esforzarnos para llegar a la nueva Jerusalén, donde está Dios Padre, el dador y el origen de nuestro espíritu. No se rinda, no baje los brazos, no se entregue, siga la dirección y guía del Espíritu Santo y con toda seguridad llegará a la nueva Jerusalén. El Espíritu Santo lo guiará a la mejor morada en el cielo. Todo lo que tiene que hacer es obedecer. Si solo obedece, el Espíritu Santo lo hará. Si no obedece, no llegará a la meta. Y si desobedece, irá al infierno. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al igual que el salmón, que nada vigorosamente contra la corriente, llegue a estar en este fluir del Espíritu y avanzar con gozo hacia el mejor lugar donde mora Dios Padre. Con esto concluyo, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy hemos repasado lo que sucedió durante el quinto día de la creación, a medida que la atmósfera y las corrientes de aguas se fueron adecuando durante el cuarto día de la creación para el sostenimiento de la vida de los diferentes seres. Dios creó aves en el aire y peces en las aguas. Dios sopló su poder y naturaleza divina en ellos y los creó según su especie para que pudieran sobrevivir en su hábitat más adecuado. La Biblia, que es la palabra de Dios creador, deja en claro que las aves y peces fueron creados según su especie, mientras que los evolucionistas se niegan a creer tal obra de creación. En el próximo mensaje hablaremos de las flagrantes contradicciones que se dan en las premisas que propone la teoría de la evolución, que van en contra de toda lógica. Asimismo, veremos a qué se refieren los grandes monstruos marinos que se mencionan en Génesis capítulo 1, versículo 21, y por qué Dios lo mencionó por separado de otros peces. Hermanos, Dios, quien desde el principio de los siglos ha manifestado las obras asombrosas de la creación, es nuestro Padre espiritual. Debido a que Él nos creó, Él también viene a ser, por extensión, nuestro Padre físico. Espero que tenga la inmensa dicha espiritual de saber que el todopoderoso Dios creador es su Padre. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que se perfeccionen rápidamente y lleguen a ser esos hijos buenos y gratos para Dios sin ninguna forma de maldad. Hermanos, Dios obró para que el ser humano pudiera encontrar el camino de regreso a su verdadero hogar. Dios puso ese anhelo por la eternidad en la semilla de vida. Hizo que al mirar el cielo pensara que hay vida después de esta vida, que hay un Dios creador tras la creación. Aunque nadie se lo ha enseñado, cada uno tiene ese pensamiento latiendo vivo en su corazón. Dios, repito, obró en su ser para que, cuando llegara el momento, buscar ese camino a su verdadero hogar. Así como el salmón vuelve a su lugar de origen, pone huevos y muere, Dios preparó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que abriera el camino de la salvación a todo ser humano. También envió al Espíritu Santo para guiarlo al cielo, a nuestro verdadero hogar, junto a nuestro Padre. Lamentablemente, hay muchos que rechazan a este Dios de amor.
Varias veces les he reiterado que solo si obedecen y viven por la palabra de Dios entrarán al reino de los cielos y a la nueva Jerusalén. Pero muchos no quieren creer. Esa maldad ha sido plantada por Satanás en la mente del hombre, y como esa parte está controlada e incentivada por el diablo, el ser humano rechaza a Dios. Por eso se entrega al pecado, aun sabiendo que está haciendo lo malo y que no debería hacerlo, como el anhelo, hasta cierto punto instintivo, de buscar nuestro verdadero hogar está en nuestro ser. Es natural que ansiemos ir al cielo. Además, Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos a su eterno reino celestial. Sin embargo, muchos rechazan y desobedecen la guía del Espíritu Santo y ceden a la maldad, siendo controlados por Satanás, y terminan finalmente en el infierno. Lo mismo ocurre con las bendiciones. Dios desea y anhela bendecirlo. No obstante, como rechaza su palabra, enfrenta dificultades, enfermedades y escasez financiera. Si alguien vive por la palabra de Dios, Él lo protegerá de toda grave enfermedad. La mayoría de ustedes y de sus hijos son evidencia de ello. Si ha vivido una recta vida de fe, sus hijos nunca habrán ido al hospital o clínica, porque Dios los habrá protegido de todo mal y el maligno no los podrá tocar. Hermanos, la palabra de Dios es exacta. Todo se cumple según esa palabra. Aunque Dios obró poniendo ese anhelo por la eternidad en el corazón del hombre para guiarlo a su verdadero hogar en el cielo, si lo rechaza, no podrá ir al reino de Dios. Si solo obedecieran, todos podrían ir al cielo. Si dicen sí y amén a la palabra de Dios, incluso podrán ir a la mejor morada en el cielo, la nueva Jerusalén. Deben entender bien este principio espiritual de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu gracia y amor. Por favor, haz que la palabra que hoy hemos escuchado se haga fe y vida en nosotros. Al compartir sobre la creación, hemos testificado que tú y solo tú eres el único Dios creador. Hoy hemos visto que todo lo que existe en la Tierra, incluso los cambios geológicos y atmosféricos que ha experimentado este planeta, no han sido producto de la evolución ni del Big Bang, sino que todo ha sido resultado de tu palabra. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre,
Te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.